Bien, ahora que sabemos las bases de MongoDB, de cómo actualizar y trabajar con documentos y colecciones, lo que vamos a hacer es empezar a ordenar nuestro proyecto de API para que nuestro código quede mejor organizado y podamos trabajar más fácilmente sobre él. Lo primero que vamos a hacer en este caso es separar las rutas que tenemos de las APIs, es decir, los endpoints, y vamos a separar cada una de, digamos, de las características del proyecto en lo que se llaman distintos componentes. En vez de tener todos los controladores juntos, después los que van a hacer todas las rutas juntas y todos los modelos juntos, lo mejor es en este caso separarlos por componentes, es decir, eh, características dentro de la aplicación, por ejemplo, si es una aplicación compleja, no sé, pueden ser usuarios, pueden ser álbumes, pueden ser eh, listas de música, digamos, distintas características que se engloben bajo un concepto y dentro de cada uno de esos componentes ir poniendo los distintos elementos, por ejemplo, los controladores, las rutas y cada una de las cosas que necesiten separadas. De esta forma es mucho más fácil de ubicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dentro de la carpeta crear dentro de la carpeta del proyecto, crear una nueva carpeta que se llama Components, ¿sí? Y en este caso tenemos dos componentes, usuarios, ¿sí? Y todos. Esta carpeta todos va a ir dentro de componentes. Vamos a pasar el controlador del login, ¿sí? A usuarios y el controlador de todo a todos, ¿sí? Y eliminamos directamente la carpeta de controllers. Entonces, vamos a renombrar los controllers directamente al controlador, ¿sí? Porque como ya están en la carpeta correspondiente, ya no necesitamos ponerle un nombre respectivo, sino que ya sabemos que es el controlador dentro de la carpeta de usuarios, ¿sí? En caso de que haya varios controladores, ahí sí podríamos utilizar un nombre más adecuado. Y lo que vamos a hacer también es, por un lado, adaptar los controladores a una nueva sintaxis que es la que tiene una de las últimas versiones de JavaScript, que es lo que utiliza las clases. Y luego vamos a, en vez de llamar todas estas rutas dentro de la aplicación, ¿sí? Dentro del app.js, que a medida en la que nuestra aplicación vaya creciendo, esto se va a volver, digamos, más manejable y va a manejar cada vez más cantidad de información. Lo que vamos a hacer es generar una clase utilitaria, ¿sí? Para que nos setee todas las rutas y vamos a especificar las rutas en sus propios archivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar todo nuestro objeto, ¿sí? Que tenemos a la nueva sintaxis de JavaScript, que en este caso esta es la nueva sintaxis en la que corresponde a clases, ¿sí? Las clases de JavaScript son digamos, una especie de adorno sintáctico de lo que son los objetos y el prototipado de JavaScript, que no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí lo que nos interesa saber es que nos permite directamente tener métodos y tal como tenemos con objetos, pero también podemos referenciar de forma más sencilla a métodos dentro de sí mismos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, esto se pone class, vamos a llamarlo directamente controller, porque estamos dentro de el usuario controller, entonces no hace falta que le pongamos nombre. Y lo que vamos a hacer es usar las clases, perdón, van con la letra mayúscula, ¿sí? Lo que vamos a usar es la sintaxis no de, de flecha, ¿sí? De arrow function, sino la sintaxis común de funciones, de clases, ¿sí? Entonces, este getUser lo vamos a también declarar dentro de controller y vamos también a cambiarle la sintaxis por la declaración de método de clase, ¿sí? Es simplemente el nombre del método
los paréntesis y entre llaves. Entonces ya podemos borrar esto, ¿sí? Nos queda todo dentro del controlador y dentro de letUser, donde llama la función getUser, como ahora está dentro de la misma clase, ¿sí? Para referenciar al método que pertenece a la clase, usamos la palabra especial this, ¿sí? Que refiere a la clase, y seguida de punto para llamar a un método. Entonces, esto directamente, esto lo importamos como una nueva instancia, ¿sí? Como un nuevo controlador. Entonces, cuando se importa este controlador, se crea una nueva instancia con estos métodos. Lo mismo vamos a hacer para el de todos, ¿sí? Vamos a pasar esto, lo vamos a hacer una clase controller, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es declarar los métodos con la sintaxis propia de la clase. ¿Qué tal? Ponemos get. ¿Sí? Los métodos no van separados por comas dentro de la clase, simplemente van separados por un espacio. Add y delete. ¿Sí? Estos son todos los métodos que teníamos hasta el momento. Y update. Lo que estamos haciendo entonces es actualizarlo a la sintaxis de clases de las nuevas versiones de JavaScript, que nos queda un poco más ordenada. Nuevo controlador, ¿sí? Y lo que importamos es una instancia. Entonces, ahora, en vez de lo que vamos a hacer es pasar todas estas rutas, ¿sí? Que ya tenemos a, a una ruta, a archivos de rutas propios dentro de cada componente, ¿sí? Y luego vamos directamente a setear todas esas rutas, ¿sí? Vamos a setear todas las rutas de los componentes. Entonces, primero vamos a hacer un archivo de todos, ¿sí? Que se llame, dentro de todos que se llame root.js, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es requerir el controlador, ¿sí? Vamos a guardarlo eh, vamos a guardar una constante, ¿sí? Que se llame controller. Y vamos a require el controlador de nuestros componentes, ¿sí? En este caso, control. Bien, entonces vamos a declarar un array de objetos, ¿sí? Que van a ser las rutas, y esto es lo que vamos a exportar. Y dentro de rutas lo que vamos a hacer es, si nos vamos a app.js, dentro de todos lo que vamos a hacer es tomar todas estas rutas y las vamos a pasar a objetos, dentro de un objeto para que después nos quede, para que después podamos mediante un método utilizar todas estas rutas, ¿sí? Entonces, eh, nuestro objeto de ruta va a tener una URL, un método primero, ¿sí? Que va a ser el método, el primero es el get, va a tener una URL, ¿sí? Que va a ser en este caso el aptitudes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, va a tener el controlador, ¿sí? El controlador, que en este caso, para que se pase, en el caso que tuviese parámetros, como ya lo vamos a llamar con ciertos parámetros, en el caso que tenga parámetros, directamente lo vamos a llamar con todocontroller.getAll. No, en este caso simplemente es el controlador, ¿sí? Controller getAll, y pasamos los parámetros, ¿sí? Estos parámetros son, si nos fijamos dentro del controlador de todos, ¿sí? Son los parámetros de req y res, de request y response. Entonces,
Ya ahí tenemos la primera de nuestras rutas. Vamos a ir haciendo las otras rutas, las otras rutas que nos quedan. Ahí si se fijan, actualizamos a todas las rutas, sí, respetando los métodos y cada uno de los controladores, ¿sí? Y fíjense que dentro de delay, ¿sí? Declaramos middlewares, el middleware que corresponde, obviamente importándolo de antemano con los roles que estamos necesitando, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer para usuarios, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es pasar a roles dentro de componentes de usuarios y eliminar esta carpeta de usuarios que ya no nos va a servir. Y lo mismo vamos a declarar las rutas del usuario. Tenemos dentro de usuarios, rutas, ¿sí? Por ahora la única ruta de login que tenemos, ¿sí? Apuntando al controlador y al login. En este caso, simplemente vamos a llamarlo controller y controller require, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es crear nuestra clase utilitaria para que tome estas rutas y se te dé directamente cada uno de cada uno de las rutas de los componentes, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro proyecto vamos a crear una carpeta que se llama utils y vamos a crear un router.js, ¿sí? Vamos a renombrarlo router, ¿sí? Entonces vamos a crear un router que va a ser un objeto que tenga un método setRoutes, ¿sí? Routes, que va a tomar una aplicación y va a tomar una lista de rutas, ¿sí? Y lo que va a hacer es, eh, por cada de esas rutas, ¿sí? Un for each, vamos a tener en un for each, por cada de esas rutas, lo que va a hacer es, dependiendo de el método del for each, vamos a usar un switch para eso, ¿sí? Perdón, del método de la ruta, root method, ¿sí? Dependiendo de lo que sea el switch, vamos a hacer para cada caso, por ejemplo, en el caso de get, ¿sí? Llamar a app.get, ¿sí? Vamos a usar la, la, la ruta.url, ¿sí? La ruta.middlewares en caso de que tenga middlewares y la el route.controller, ¿sí? Y acá hacemos un break. Entonces, en el caso de que no tenga definido ningún middleware, vamos a definir, eh, vamos a hacer una variable middlewares, ¿sí? Middlewares que sea o los middlewares que tiene la ruta o directamente un array vacío, ¿sí? Entonces, si nuestro objeto ruta no tiene la propiedad middlewares, va a tener un array vacío. Y acá podemos utilizar middlewares. Entonces, este campo lo vamos a poder, este caso lo vamos a replicar para todos los demás, para todas las demás métodos de HTTP, utilizando cada uno de los casos de los métodos y el correspondiente método de la aplicación, y luego vamos a exportar esta ruta, module.export, importar, debería llamarse router, ¿sí? Entonces, vamos a importarlo dentro de nuestra app, importamos primero las rutas, ¿sí? Ya no necesitamos los controladores, sino solamente las rutas, ¿sí? User routes y to do routes. Importamos también el router, ya no necesitamos los roles. Y finalmente importamos, ¿sí? Utilizamos el método setRoutes del router con las rutas que hemos declarado.